Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Me he dado cuenta que hace mucho que no hablamos de casos criminales de estos raros, de estos asquerosos, como lo son los de canibalismo, que a mí tanto me llaman la atención porque no los puedo entender, como ya os he dicho otras veces. Así que ya que es que me producen especial asco, tengo que decirlo, me producen algo que no sé, que no puedo digerir. Chiste muy malo, pero no, en serio, me producen, no sé, sentimientos encontrados. No lo entiendo cómo alguien puede hacer algo así y me parece completamente repugnante y retorcido. Así que por eso vamos a hablar de un caso que tiene que ver con esto. Así que si sois especialmente sensibles, porque también hay un montón de asesinatos dentro de este caso, como os podréis imaginar, podéis iros de este vídeo e ir a ver otro de los que no tienen que ver con esto, pero bueno, si estáis viendo casos criminales será porque podéis soportarlo. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Joe Metheny, una persona de la cual no había escuchado nada, y mirar que yo veo cosas de canibalismo y encontrarlo fue difícil, no me lo esperaba. Este tío nació el 2 de marzo de 1953 en Maryland. Joe contó cuando ya lo pillaron, lo pillaron, por suerte. Cuando él contó que su familia había sido una familia un poco desestructurada, podemos decir. Él tenía 5 hermanos más, así que eran 6 hermanos, y tenía a su padre y a su madre. Él decía que su madre había sido bastante negligente con él y que no lo había cuidado ni a él ni a sus hermanos. Cuando los niños eran pequeños, su padre murió y su madre se quedó a cargo de todos estos niños. Lo que él contó es que pasaron de un hogar a otro, o sea, como que su madre los dejaba con diferentes personas a las que les pagaba, podemos decir, para que cuidara de sus hijos porque ella no quería cuidarlos, básicamente. También hay que contar con que el padre de Joe, mientras estuvo vivo, era un alcohólico, así que tampoco se había ocupado de ellos. Pero, la madre de Joe no murió y explicó que ella para nada había sido negligente, sino que cuando su marido murió, ella tuvo que coger 2 trabajos para alimentar a su familia. Evidentemente, alimentar a 6 hijos no tiene que ser nada fácil ni barato. Así que sí, vale, no estaba mucho por casa porque tenía que trabajar, pero dijo que para nada los había dejado con una familia y con otra, y que esto eran todas mentiras de Joe, y dijo que Joe era un mentiroso. Pero a quién creer, pues no lo sabemos, porque Joe, ya veréis, y a su madre no la conocemos, así que no sabemos muy bien qué es lo que pasó aquí. Lo que sí podemos decir que según él tuvo una infancia bastante mala. Joe también contó que él sirvió en Vietnam. Y esto es una mentirijilla, porque si bien sí que se alistó en el ejército y estuvo allí, no fue a Vietnam. Pero fue durante esta época que se enganchó a las drogas, más precisamente a la heroína y a la cocaína. Cayó en una adicción muy grave y no podía dejar de consumir, y a más lo que le producía esto era ponerlo al límite, como un poco iracundo. Y siendo que Joe era así, pues no es para nada una buena idea. Fue pasando el tiempo y conoció a una mujer que se llamaba, no lo sé, porque no lo he podido encontrar. Solo he encontrado que conoció a esta mujer por ahí, básicamente, y que pues se fueron a vivir juntos y tuvieron un hijo. Pero ella también era adicta, así que no podía salir nada bueno de aquí. Él, al parecer, estaba muy contento con su hijo y quería cuidarlo, así que comenzó a trabajar. La gente que lo conocía de por ahí, porque ellos vivían en una zona muy pobre y se rodeaban de gente que tenía, pues básicamente los mismos problemas que ellos, muchos adictos, gente sin techo, etcétera. O sea,
gente que no tenía nada. Todos decían que Joe era una persona muy hábil para trabajar y, bueno, básicamente eso, que podía trabajar de casi cualquier cosa, que se le daba bien, que era bastante manitas, y consiguió trabajo de camionero, lo que le hacía estar durante muchas horas fuera de su casa, pero bueno, así al menos tenían un techo sobre su cabeza, aunque vivían en una especie de remolque, y tenían comida. O sea que, de momento, más o menos, siendo la historia que estamos contando y cómo son las personas que os estoy presentando, no iba tan mal, cuidaban de su hijo y tal. Un buen día, Joe llegó a su casa, entró, para darse cuenta que no había nada dentro. No estaban las cosas que tiene que haber dentro de una casa, no estaba su mujer y tampoco estaba su hijo. Para este entonces, el hijo de Joe tenía 6 años y el hecho de que ella se fuera, se llevara todo, pero lo más importante, que se llevara a su hijo, lo enfurece de sobremanera. O sea, se pone negro. Le ha quitado algo que a él realmente le importaba. Entonces, él pasa 6 meses y no logra encontrar a su mujer. También os digo que no hay ninguna declaración ni nada que me haga creer de alguna manera que la estuvo buscando, solo es una suposición. Imagino que si desaparece estaría buscando a su hijo. Pero, ¿por qué digo esto? Pues porque ya veréis dónde la encuentra. La cuestión es que aquí donde vivía Joe, es en Baltimore, se conocía a todo el mundo. Esta comunidad donde él vivía era, como os digo, toda gente que eran adictos, que eran sin techo, que, bueno, con esta vida no tan mala, y se conocían absolutamente todos, era como un radiopatio o algo así. Entonces, si ella estaba por ahí, en teoría no tendría que haber sido muy difícil de encontrarla, pero pasaron 6 meses sin que él la encontrara. Entonces, Joe seguía siendo un adicto, con lo que tenía que ir a algún sitio a comprar drogas. Cuando va a esta casa donde iba a comprar, se encuentra con un tío que estaba ahí con el camello, básicamente. Y este tío le dice que sabe dónde está su mujer. No sé cómo se inicia esta conversación, en plan, yo sé dónde está tu mujer. O sea, no lo sé. Simplemente sé que esta persona que está allí haciendo lo mismo que pretende hacer Joe, le dice que sabe dónde está su mujer y su hijo. Y no está muy lejos. O sea, está al otro lado de la ciudad. Pero es lo que os digo, si la hubiera estado buscando, al igual lo hubiera encontrado. O sea, que no sé si la estuvo buscando o no, o ella se escondía muy bien. La cuestión es que no estaba muy lejos. Así que Joe decide que va a ir a buscarla allá a donde este tío le dice que está, porque lo que enfada mucho a Joe es que este tío le dice que su mujer está trabajando de prostituta, que está gastándose todo el dinero en malos hábitos y que no está cuidando de su hijo. Y esto, amigos míos, pone a Joe aún más negro. No solo esto, sino que Joe escucha de otras personas, así como medio preguntando, que su mujer está viviendo debajo de un puente. Bueno, su ex mujer está viviendo debajo de un puente. Y que le quitaron al niño por no cuidarlo, ser negligente con el niño y por además haberlo maltratado. Entonces esto lo pone aún más iracundo. Además le dicen que ella está con otro tío y nada, que la cosa se va poniendo cada vez peor. Entonces se dirige hacia este puente donde se supone que ella está viviendo con otros sin techo. Para ir a buscar a su mujer, a Joe se le ocurre una gran idea, que es ponerse hasta los ojos. Con lo que esto conllevaba, que era que lo ponía violento. Estamos hablando de un tío que mide y pesa, no lo sé, lo pongo aquí, esto. Entonces, él se dirige a buscar a su mujer, a su ex mujer en este estado, y llega hasta este puente que sabe dónde está y encuentra a dos personas que están allí, son dos hombres sin techo. Entonces le dice que está allí buscando a su mujer, les explica la razón, le dice que se ha llevado a su hijo y que sabe que está por aquí. Estos dos hombres le dicen que ni idea, que no saben quién es, que no la conocen, pero Joe decide que no les cree. Para él, estos dos hombres le están mintiendo, saben dónde está su mujer y no se lo quieren decir. Estos hombres siguen negando conocerla ni saber absolutamente nada de ella, pero él no está convencido y cree que estos dos tíos están con su mujer y que lo están
ocultando, que seguramente están con ella, que hacen cosas con ella y que por eso no lo quieren decir. Así que decide matarlos y cortarlos. Cortarlos a algunos cachos, básicamente, y dejarlos ahí. Joe, en su día de furia, podemos decir, sigue caminando, y es entonces cuando se encuentra con una prostituta. Aquí está entonces esta pobre mujer que está trabajando de esto, y Joe se acerca a ella y le ofrece drogas. ¿Qué puedo ofrecerle? Entonces habla con ella y le pregunta por su mujer. También le explica la situación y tal, y le dice que si la conoce, que si sabe dónde está. Y esta mujer le contesta que no. Entonces lo que hace Joe es matarla también. A Joe es como que no le gusta que le digan que no le crea a ninguna de estas personas y parece que decidido a acabar con todos los que le digan que no conocen o no saben dónde está su mujer, porque él está convencido de que toda esta gente le está mintiendo. Pero es la historia que tiene en su cabeza, evidentemente. Lo que pasa es que la historia de su cabeza está yendo un poco más allá, como podemos ver. Joe mata entonces a esta mujer, y cuando está allí con el cuerpo de esta pobre mujer en el suelo, escucha algo. Escucha a alguien venir caminando. Así que coge a esta mujer, a su cuerpo, y lo esconde detrás de unos arbustos. Quien viene por allí es otra prostituta que está caminando, y él cree que pudo haber visto algo, entonces también la mata, también acaba con su vida y también la deja allí tirada. No solo esto, sino que en un momento, mientras está aquí haciendo todo esto, ve que hay un pescador allí, muy cerca de este puente. Hay un hombre pescando, y Joe cree que este hombre pudo haber visto algo, y ante la duda también mata a este pobre pescador que estaba allí y que nunca sabremos si había visto algo o no, porque tal vez no había visto absolutamente nada, pero acaba muerto también. Y os preguntaréis con qué mata a toda esta gente Joe, porque creo que no lo he dicho. Pues a los primeros con un hacha y al pescador con un tubo de acero que coge de ahí del suelo, porque no os olvidéis que estamos hablando de un lugar que está en las peores condiciones, donde la pobre gente que vive ahí malvive, o sea que puede encontrarse con cualquier cosa. Esta historia me recuerda un poco, lo que pasa que la otra es mucho más vieja, al asesino del torso de Cleveland, que si no la habéis visto es un video que hice hace bastante, y si no me olvido por aquí os lo dejo. Cuando finalmente detienen a Joe, que no es ahora sino que es bastante tiempo más adelante, en una declaración dijo que esta noche en particular había sido una noche con mucho trabajo, una noche muy ocupada. Sin palabras, sí. Sin palabras. Joe tiene ahí un montón de cuerpos, y lo que hace con alguno de estos cuerpos es cortarles la cabeza con el hacha y enterrar la cabeza por un lado y dejar el cuerpo en otro. Para este entonces había como intentado, digamos, esconder lo que había hecho, o sea, limpiar la escena del crimen un poco, y entonces comenzó a escuchar que había más gente yendo hacia allí, con lo que creyó que mejor si se iba, porque si no, como que no iba a acabar nunca de matar gente. Así que se decide que lo mejor es marcharse de allí, y gracias a Dios se va de este sitio. Pero si pensáis que va a calmarse, os equivocáis. Pasaron 2 semanas y media y la policía logró enlazar los crímenes de los 2 hombres sin techo, y lo siento, pero no hay casi ningún nombre que pueda yo encontrar en este caso. Es como si nunca se hubieran preocupado por cómo se llamaba esta gente, nadie, ninguno de ellos. Entonces, pues nada, solo me queda referirme a ellos de esta forma, porque no sé cómo se llamaban, no he podido encontrarlo. Entonces, la policía logra encajar los crímenes y llevarlos hasta Joe, ¿vale? Así que lo meten en prisión de forma preventiva hasta que se celebre el juicio. Joe pasa año y pico en la cárcel hasta que se celebra el juicio y es liberado. Y preguntaréis ¿por qué
¿Cómo? Pues porque no hay pruebas suficientes, excepto por confesiones y habladurías, de que Joe fue quien mató a estas personas. Y si no hay pruebas, no se lo puede culpar de ello. Así que lo liberan. Y entonces uno podría pensar que durante este tiempo que pasó en prisión, 1 año y pico, podría haberse limpiado y entonces hubiera tal vez aclarado su mente y hubiera encontrado a Dios o no sé, al universo o a lo que sea, y haberse dado cuenta de todo lo que había hecho y de la vida que llevaba, etcétera, etcétera, pero no es esto lo que pasa con Joe. En una entrevista él dice que durante el tiempo que estuvo en prisión se dio cuenta que los 2 primeros crímenes que cometió fueron de forma arrebatada y pasional, o sea, un acto en caliente, podemos decir, pero que luego los siguientes que cometió esa misma noche se dio cuenta de que los había disfrutado. El tiempo en prisión para Joe no sirvió de absolutamente nada, sino para aclarar sus ideas sobre quién era, sobre que era un asesino. Eso es lo que parece, porque sabía que cuando saliera de allí quería seguir matando porque esto le había complacido de alguna manera. Entonces, cuando Joe salió de prisión, lo que comenzó a hacer fue ir a buscar a prostitutas para decirle que él era una especie de drug dealer y llevarlas a su casa. No les daba absolutamente nada, ni bien ellas cruzaban la puerta, lo que hacía Joe era o estrangularlas o darles con algo en la cabeza y dejarlas inconscientes o matarlas. ¿Qué pasa? Que Joe medía 1,85 m más o menos y pesaba unos 250 kilos, así que era casi imposible escapar de él. Lo siguiente que hacía con estas pobres mujeres, una vez las mataba, era desmembrarlas, las cortaba a trozos. Era lo que hacía una y otra vez. Lo que hacía Joe, aparte de desmembrar a sus víctimas, era coger las partes del cuerpo y quitarles la carne. Y esta carne que quitaba, que a él le servía o quería quitarles, esto que cogía lo guardaba en tuppers y los ponía en un congelador. Con el resto lo que hacía era simplemente hacer pozos alrededor de donde vivía y enterrarlos. Nunca se supo en realidad cuántas fueron las víctimas de Joe, pero él dijo que alrededor de 10. Lo que pasa es que no se encontraron todos los restos, así que no se pudo saber cuántas serán exactamente, solo podemos quedarnos con lo que él dijo. Y aquí es, amigos míos, cuando si la historia ya era retorcida, se pone aún peor. Veréis, es que Joe, mientras hacía esto, estaba trabajando en un truck, en una de estas furgonetas, de estas camionetas que están por todo Estados Unidos, creo yo, más que nada están allí, donde se hacen comidas, ¿vale? Él trabajaba allí de cocinero. Sí, os lo estáis sospechando. Sí. Pero mientras Joe trabajaba aquí, en este sitio, quería hacer un poco de dinero extra. Entonces, lo que hizo, dijo, este negocio funciona muy bien y la gente compra mucha comida en estos food trucks, así que, ¿por qué no? Me voy a poner el mío propio. Y decidió montarse el suyo propio, donde hacía bocadillos de roast beef y de cerdo. Sí. Entonces él abrió este nuevo truck suyo que ponía un pequeño anuncio y lo puso en una carretera por donde pasaban un montón de personas y de camioneros y vendía un montón de bocadillos de roast beef y de cerdo en esta full truck que había montado él mismo. La cosa es que Joe quería hacer que sus bocadillos fueran especiales. Él quería conseguir un sabor diferente, algo especial, algo que lo hiciera conocido, que la gente, no sé, le encontrara el puntillo ese distinto para ir a él y no a otro sitio. Así que lo que hizo Joe fue coger los Tupperwares que tenía en su freezer, aquellos sí, con la carne de las víctimas, y mezclar esta carne con el roast beef y el cerdo, que no eran carne humana, básicamente, sí. Entonces ponía carne, él mismo la probó y dijo que la carne humana
la carne de sus víctimas sabía bastante a cerdo o a roast beef, así que no había problema en mezclarlo. De hecho, estuvo haciendo esto durante semanas. Él dijo que durante semanas estuvo allí. Se pudo comprobar que el puesto estuvo allí, o sea que es muy probable que lo haya hecho. Algunos dicen que no es cierto, que solo dijo esto como para molestar más, pero quién sabe. ¿Quién sabe si esto es mentira? La cosa es que él dijo que estuvo haciendo estos bocadillos allí, que sí que es cierto que estuvo vendiendo allí, durante semanas y que montones de personas le compraron y dijeron que los bocadillos eran muy buenos. Y no se puede saber cuánta gente compró allí porque era un sitio súper de paso, donde no solo iba gente de los pueblos de alrededores, sino que pasaban, ya os digo, muchos camioneros y gente que iba de viaje y tal, y estaba esto ahí como en la carretera y era de fácil acceso, como si tienes hambre, paras, compras un bocadillo y te vas. Así que vendió mucha de estos bocadillos especiales que había hecho. Pero esto no acaba aquí. Una noche Joe estaba ahí había acabado de trabajar y se decidió a hacer lo que llevaba tiempo haciendo, que era ir a buscar a una prostituta, engañarla, luego matarla, descuartizarla, cortar su carne y ponerla en los bocadillos que compraban las personas. Entonces engaña a esta chica que va hacia su casa y cuando ella está de espaldas, él le da un fuerte golpe en la cabeza. Ella cae al suelo y él pensó que estaba desmayada o muerta. Y cuando se gira, dice que en un segundo la mujer logró levantarse, abrir la puerta y salir corriendo de allí. Primero él pensó que se había escapado y que tenía que cogerla de alguna forma, pero luego recordó que fuera de donde tenía él su caravana, esto donde vivía, tenía una valla bastante alta de estas metálicas, de la redecilla esa que es así, y que no podría saltar, así que de todos modos estaría como atrapada en su patio, podremos decir, o sea que saldría y volvería a cogerla porque no había forma de que escapara. Pero por suerte para esta mujer había unos cuantos palets ahí en donde estaba la valla y ella pudo trepar por estos palets muy rápido, muy rápido. Yo creo que la adrenalina jugó totalmente a su favor y pudo hacer todo esto en la máxima velocidad que su cuerpo le permitía. Así que trepó por los palets y logró saltar. Comenzó a correr y llegó hasta una carretera donde comenzó a hacer señas y paró a un camionero que la vio allí desesperada y la recogió. Esta mujer, gracias a Dios, pudo escapar porque si no esto no hubiera acabado nunca. Este camionero llevó a la mujer hasta la gasolinera que estaba más próxima, donde llamaron por teléfono a la policía y la mujer denunció lo que le había pasado. Evidentemente ella le contó todo esto al camionero y el camionero, claro, le creyó, porque no iba a creerle. La cuestión es que Joe dijo durante su confesión que ni bien vio a la mujer saltar la valla, supo inmediatamente de que la policía iba a ir a buscarlo y de que no tenía escapatoria, así que los esperó fuera de su casa y así fue. Ni bien ella llegó a la gasolinera, la policía no tardó nada, por suerte, en llegar a casa de Joe y lo arrestaron. Cuando lo llevaron a comisaría, tampoco él tardó nada en confesar y contó todos los crímenes que había cometido. Ahora, esto último ocurre en 1996. Cuando Joe confiesa todo esto y tal, finalmente va a juicio, evidentemente, y acaba también confesando que él sí que había matado a aquellos dos hombres de los que se le había acusado primero, pero nunca habían encontrado pruebas, con lo que ahora ya podían condenarlo por esto también. Dijo que esa noche había matado a 3 personas o 4 más y fueron a buscar por la zona, pero la policía nunca encontró restos de estas personas. Y este es el mayor problema con este caso, que no se sabe hasta qué punto Joe miente o dice la verdad, parece una especie de mentiroso patológico, pero claro, decir que no mató a estas personas simplemente porque es mentiroso, habiendo matado a todas estas otras, es que no se puede descartar así de fácil. Pero no se sabe si creerle o no, es que es muy difícil de determinar y por eso este caso se queda así como inconcluso, como que no se sabe bien cuántas víctimas realmente tuvo Joe, o sea, cuántas personas mató, no se sabe exactamente. La cuestión es que cuando llega al juicio lo condenan a
la pena de muerte. Pero ¿qué pasa? Que esto ocurre en el año 2000 y en ese estado donde se encontraba Joe se quita la pena de muerte. Así que se cambia la pena por 2 cadenas perpetuas. Y esto generó un poco de controversia porque la gente que estaba a favor de la pena de muerte quería que cumpliera la pena que le había caído. Así y todo, que luego había cambiado la ley, pero otros decían que estaban más conformes con esto. Yo sinceramente no apoyo la pena de muerte, no, para nada, no me parece una solución y es más, o sea, en muchos sitios de Estados Unidos existe y no por esto hay menos crímenes, así que no sé, parece que es una medida que tampoco funciona, no intimida por mucho que debiera de hacerlo. No acaba de hacerlo, entonces yo creo que si una persona hace algo así, prefiero que se pase toda la vida en la cárcel encerrada antes de condenarlo a pena de muerte, que es como, no sé, como un escape tal vez, ¿no? Porque cuando mueres ya no te enteras, o al menos eso creo yo. Y si pasas toda la vida en prisión, pues ese sí realmente es un castigo. La cuestión es que Joe es condenado a 2 cadenas perpetuas. A Joe se le condenó por haber matado a todas estas personas, evidentemente, pero nunca se le condenó por haber, por lo del canibalismo, es que no sé cómo explicarlo, por haber dado de comer partes de personas a otras personas, por haber cocinado personas. No se lo condenó por esto, que en realidad en Estados Unidos es como una falta o algo así. No he entendido bien cómo era que se condenaba esto, pero no se le condenó por esto, eso sí que lo he comprendido. Y la cosa es que no se hizo porque no había pruebas, que no había nada como demostrar esto. Si lo había hecho, las pruebas ya habían sido comidas por otras personas. Así que no había forma de demostrarlo, no encontraron al igual suficiente evidencia, o sea, era lo que decía Joe, y como hemos visto, Joe es como un poco mentiroso, entonces tal vez no acabaron de creerle. La cosa es que no lo pudieron demostrar y no se le condenó por esto. Joe dijo a la policía que de lo único que se arrepentía es de no haber podido matar a esas 2 personas a las cuales él les estaba detrás, a las que había ido a buscar. Y esas 2 personas eran su ex mujer y el tío con el que supuestamente ella estaba. Así que no se arrepintió de ninguno de los crímenes y también dijo que hubiera preferido la pena de muerte y que solo Dios podía juzgarlo, pero que él nunca iba a decir ni a pedir perdón ni se arrepentía de lo que había hecho. Finalmente, y para acabar esta historia, Joe murió en el 2017. Lo encontraron muerto en su celda y esto, amigos míos, es algo que tuvieron que se puso en investigación porque no se sabe cómo murió y tiene pinta de que alguien acabó con su vida. Aparte de todo esto, deciros que él, una de las últimas cosas que dijo Joe es que la próxima vez que vayáis por la carretera y veáis un puesto de sándwiches que nunca hayáis visto antes, pensar primero en qué es lo que os estáis comiendo cuando le deis el primer bocado. O sea, a menudo. Entonces aquí podemos pensar tal vez que nunca cocinó a sus víctimas ni las dio de comer, sino que simplemente dijo esto para molestar y ya, o que es un retorcido y realmente sí lo hizo, no lo sé. Decidme vosotros qué pensáis de Joe y de todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya... Iba a decir espero que os haya gustado el vídeo, pero no lo creo, es asqueroso. Decidme qué pensáis, como siempre, en los comentarios. Muchas gracias por estar allí. Hace tiempo que no hacía un vídeo de estos en los cuales... Bueno, no es que sea gracioso, ¿vale? Porque no deja de ser un crimen, pero es una cosa tan bizarra que no hay ni por dónde cogerla. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.